Hoy vamos a iniciar, después del parcial y después del asueto del Día de la Juventud, va a ser básicamente lo que tiene que ver con el crédito bancario propiamente dicho. Entonces vamos a dividir en dos partes nuestra clase, ¿va? Una de ellas va a ser conocer un poco la definición de lo que es el crédito y el segundo, cómo trata el tema del crédito y los cálculos en términos bancarios, las entidades. Y a partir de ahí entonces entramos en lo que es la definición del crédito y cómo nace la necesidad de crédito. El crédito básicamente es una operación donde se relacionan dos entes o dos partes y se hace un contrato en el cual hay una mercancía, que en este caso el dinero, y a cambio se hace una promesa de devolución. Y esa devolución es base a una contraprestación que permite o permitiría generar una compensación. Pero el crédito, así como su nombre lo dice, hay dos contrapartes donde se relaciona en base a una economía donde también entra a tallar lo que es el comportamiento de esa economía. El comportamiento de esa economía, según el momento que esté pasando, se lo conoce como ciclo económico. Entonces, el ciclo económico, el ciclo comercial o las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica o las oscilaciones recurrentes de una economía, básicamente se divide en la fase de expansión, es seguida por otra contracción, por recesión, luego hay una expansión y así sucesivamente se repite. Cada cuánto, y no hay una regla que dice cada cuánto, sino depende de cómo varía las condiciones, las variables económicas. Entonces, los ciclos económicos básicamente son fenómenos que se basan en el dinero y en la actividad comercial. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en base a esto se define la necesidad de crédito. Entonces, en base a eso está basada el dinero, la actividad comercial, la actividad económica, y en eso se organizan las empresas para buscar la maximización de sus beneficios. Y estos ciclos económicos, cuando empieza el auge, entonces es el momento más elevado de la economía, donde se produce al máximo potencial, hay una serie de condiciones que hace que los actores económicos estén en su mejor momento, por decirlo así. Hay un crecimiento económico y hay una cuestión mucho más favorable para hacer las actividades. Cambiaron las variables, empieza la recesión, aquí ya hace un descenso del proceso económico, que sería después del auge, aquí la fase 2 por decirlo así, donde eh, se produce una caída importante de todos los procesos de inversión, de producción, empleo, y ahí empieza la crisis. Seguida por una depresión donde básicamente se caracteriza un alto nivel de desempleo, una baja demanda de consumidores, y posteriormente viene una reactivación. Y allí es donde se involucra la necesidad o aparece la necesidad de financiamiento, básicamente. Y ahí es donde tenemos que poder entender muy bien cómo funciona el crédito, porque hay un mercado, como cualquier otro producto, donde está el mercado de créditos. Y ese crédito es el que hace que todo este proceso de ciclo económico
pueda tornarse o cambiar en sus diferentes fases, o sea, de acuerdo a las necesidades de cada etapa. Entonces el crédito empieza a tomar, o empieza a incentivar nuevamente la capacidad de consumo prácticamente. Eso implica no solamente el consumo de compra de alimentos, sino también consumo de inversión, consumo de artículos en general, etcétera. Entonces, mucha impresión se hace a estos términos y a menudo se usa como depresión simplemente a una caída, a una recesión, pero sí, en términos de evolución, tenemos esas definiciones. Entonces, hay distintas variables económicas, sociales, que cambian en base a cada comportamiento de la fase del ciclo. Y cuando las variables eh, empiezan a interactuar, se le puede denominar como variables procíclicas, y que estas son las variables que se modifican en paralelo a la actividad económica, es decir, aumentan la expansión y disminuyen la recesión. Estas son las procíclicas. Eh, y las más típicas están las variables como el Producto Interno Bruto, y otras variables procíclicas como la actividad económica, recaudación fiscal, consumo de energía, etc. Y luego están lo que se denomina como contracíclicas. Voy a poner ahí para poder tener. Entonces tenemos las procíclicas, en mayúscula, así no se nota, vamos a dar un poco más. Ahí está. Ahí está. Entonces las procíclicas, que es el que cambia conforme cambia también las condiciones de la economía, y las contracíclicas, que serían las que cambian, las cíclicas, que cambian en sentido contrario a la economía. Es decir, estas variables se comportan de distintas formas. Si, por ejemplo, sube la tasa de interés, la variable procíclica sería el consumo de los créditos, que se van a reducir porque son más caros. Eso sería una variable procíclica. Ok. Eh, entonces, también se le puede denominar a cíclicas, que tienen el mismo, serían sinónimos. Entonces es importante resaltar algunos fenómenos que se observan en la fase de contracción y recesión que afecta principalmente a los actores, que pueden ser la restricción a liquidez, la capacidad productiva, desempleo, quiebras, en algunos casos. Eh, y la otra parte sería que se puede observar una fase posterior, que sería la fase de recuperación, donde se tienen indicadores que mejoran, por ejemplo, ciertos sectores como la ganadería, la construcción. Se restablece la liquidez porque hay nuevamente movimiento de dinero, entre otros. Entonces, en base a esas condiciones es donde se explica prácticamente por qué es necesario ver o tener créditos. Y ahí pasamos a lo que es la conducta de las empresas y los bancos. Dos actores que inciden básicamente en lo que estábamos mencionando desde el punto de vista de los ciclos económicos. También las personas inciden, pero están basados más en el consumo. Entonces, el comportamiento típico que tienen las empresas eh, y los bancos, básicamente se explica en forma del ciclo económico, que puede ser en cualquiera de esas etapas. Por ejemplo, en la etapa de recesión, donde el comportamiento de las empresas básicamente enfrentan una disminución de ventas, incluso de producción. Hay recortes
de producción, se hace un programa de reducción de costos, se trata de mantener la liquidez, hay necesidades de bienes de capital, básicamente lo esencial, y mayormente se depende del financiamiento interno o lo que es el proveedores, ¿no? Básicamente el sector bancario. Y el comportamiento de los bancos en ese periodo es que tienen liquidez porque no todos están prestando dinero. Aumenta la presión de mantener la participación en el mercado y están preocupados por la calidad del crédito porque si los créditos que ya dieron, ¿cómo lo van a pagar si las empresas tienen problemas? O si le vienen a pedir, ¿qué va a pasar más adelante? Conforme a las políticas que se vayan aplicando, se puede pasar a la etapa de recuperación y expansión, donde el comportamiento es continuar con el restablecimiento de la liquidez, es decir, que se vaya generando caja, se vaya aumentando los inventarios, se pueda cambiar la productividad, ahí sería comprar maquinaria y todo eso. Incrementar la demanda de crédito, o sea que pasar de los proveedores a pedir préstamos bancarios, eso serían las empresas. Y los bancos básicamente tratan de captar más dinero, eh, más ahorristas, más prestatarios, prestamistas, mejor dicho. Se hace una competencia de quién da mejor crédito y a veces, como la demanda en época de expansión, de que la demanda de crédito aumenta, también hace que aumente la tasa. Entonces, el mercado de crédito empieza a movilizarse de una manera distinta en estos periodos, donde eh, básicamente tenemos estos comportamientos. El mercado de crédito no difiere de lo que es eh, cualquier mercado donde tenemos una oferta, tenemos una demanda y aquí tenemos la determinación del precio y las cantidades. Aquí estaría la tasa de interés y aquí serían las cantidades de créditos que se asumen. Entonces, si la demanda de crédito aumenta, sería una demanda de prima. ¿Qué va a pasar con la tasa de interés? Pues la tasa de interés va a aumentar. No necesariamente la cantidad de crédito tiene que aumentar. Entonces, se puede producir una distorsión. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere prestar más, incluso no puede porque la tasa de interés sube. Entonces, aquí, en este punto, o sea, en este punto se posiciona la demanda. ¿Por qué? Porque sube la tasa de interés. Entonces hay gente que deja de prestar. Pero hay una oferta de quienes quieren guardar su dinero por la tasa de interés alta. Y se produce una acumulación y los bancos tienen que empezar a administrar eso. Y muchas veces tienen que optar por el mercado de valores, por no solamente el mercado de créditos, para poder seguir manteniendo su liquidez. Por eso que dependiendo de que cómo esté la economía en sí, se da, se da el comportamiento de cada uno de los agentes económicos que estamos viendo. En este caso los dividimos en bancos y empresas. Y luego pasamos
al hecho no solamente de cómo se comporta, sino de lo que es el producto en sí, que es el crédito y el financiamiento. Y el crédito en comercio y finanzas básicamente se refiere a una transacción que implica transferir dinero de una persona que tiene un excedente a otra que tiene un déficit a un periodo de tiempo dado, que a ese periodo de tiempo tiene que hacer un retorno, una devolución, con las compensaciones del valor temporal de ese activo, que en este caso el dinero. Entonces, ese dinero se transfiere, se convierte en acreedor, el banco, y el que recibe, el deudor, en términos de crédito y deuda, hace una transacción desde dos puntos de vista que básicamente están contrapuestos. Uno que le sobra dinero y el otro que está necesitando para distintos fines. Entonces, el crédito básicamente es un préstamo en dinero donde una persona se compromete a devolver la cantidad solicitada en un tiempo determinado según las condiciones establecidas del préstamo, más unos intereses y actualmente se le adiciona seguros y costos que eso implica, ¿no? Para poder hacer la transacción. Entonces, la vida económica y financiera se entiende por crédito al contrato por el cual una persona física o jurídica obtiene temporalmente una cantidad de dinero de otra persona a cambio de una remuneración en forma de intereses. Entonces, se distingue en lo que es el crédito, esto, solo se puede disponer de una cantidad fija, mientras que el crédito establece un máximo y se puede utilizar el porcentaje deseado. Si hablamos de dinero, ¿no? Y a la vez el financiamiento se entiende como la cantidad de dinero necesaria para realizar una actividad o un proyecto que una persona física o jurídica, pública o privada, necesita. Eh, y esto puede, obviamente, llevarse en recursos propios, recursos ajenos, ese financiamiento. En este caso estamos hablando para la empresa de un recurso ajeno. Para el banco, obviamente, es una intermediación. Son, son las dos posiciones que se presentan al momento de hacer una transacción crediticia. Y el crédito puede ser directo o indirecto. Un crédito directo es cuando el deudor le presta al acreedor directamente. Entonces, esta persona está necesitando dinero, busca a quién le puede prestar y le promete a, a esta persona que lo va a pagar. Es un crédito directo sin intermediación. Y sin embargo, el crédito indirecto sí ya implica la intermediación. Y allí entra una cuestión de administración de riesgo. ¿Hay el crédito directo? Sí, según nosotros vimos en la ley de bancos. Existen entidades que hacen financiamientos con fondos propios, es decir, las casas de créditos, por ejemplo, los particulares mismos. Pero ¿qué sucede con esto? Ellos incurren en un riesgo, en una administración de riesgo que tal vez es muy costosa y tienen que saber sobrellevarla. Sin embargo, en el crédito indirecto hay una entidad bancaria que tiene una administración de riesgo a escala que le es mucho más eficiente hacerlo. ¿Por qué? Porque cuenta con la logística para hacerlo. Y ahí entramos un poquito en lo que es la función del crédito. Y básicamente el crédito tiene una función de transferencia y de financiamiento. La transferencia, nosotros ya lo habíamos tocado también varias veces, que donde hay un superávit de capital, hace que ese superávit vaya a donde haya un déficit de capital o donde haya inversionistas que precisan financiamiento o
emprendedores, etcétera, que estén en búsqueda de financiamiento. Esa intermediación se maximiza en el mercado de crédito y este es el punto esencial. Esa intermediación se maximiza a través de este intermediario financiero que hace que este desfasaje que vemos aquí entre lo que es la demanda y la oferta sea mucho menor, atendiendo que pueda administrar los costos que puede generar las variaciones de los factores de crédito. En este caso serían las tasas de interés, la inflación y lo que tenga que ver con los ciclos económicos. Entonces, eso es lo que hace que la economía en sí pueda funcionar en base al mercado de crédito. Entonces, la función está más relacionada a un mercado de crédito, donde el mercado de crédito ¿qué es lo que hace? El mercado de crédito lo que hace es generar la interacción o la coincidencia entre lo que es la oferta y la demanda, básicamente. Eso permite que las necesidades de financiamiento y los excedentes de crédito, de ahorro, mejor dicho, puedan llegar a esa fuente. Entonces, esa es la función principal del crédito, el financiamiento a través de la canalización de los fondos excedentes a quienes no lo pueden o, no, o están en déficit de financiamiento. Hay una ventaja en el crédito, estimula la producción, que básicamente puede permanecer estacionaria por falta de capital, por su misma elasticidad, hace que el volumen de operaciones mercantiles aumente, estimula y obviamente fomenta el ahorro, debido a que hay una contraprestación por lo que yo, si tengo excedente, puedo ofrecer a los bancos que ellos intermedien y facilitan las operaciones mercantiles de todo tipo. Veamos cada uno de ellos. Estimula la producción, depende de las condiciones económicas, eso se puede dar. Un ejemplo básico sería, por ejemplo, el sector inmobiliario, que hoy día está siendo bastante estimulado. ¿Por qué? Porque existen créditos que son muy accesibles para distintos tipos de segmentos de la economía, y eso hace que el sector inmobiliario se desarrolle. ¿Por qué? Porque puede acceder a crédito a baja tasa, a cierto grado de flexibilidad de tiempo que me permita ajustar mi recta intertemporal o mi presupuesto intertemporal a modo de poder obtener ese bien que satisfaga mis necesidades. El otro, la necesidad que hace que el volumen de las operaciones mercantiles aumente, es que muchas veces, como son créditos de largo plazo, las tasas de interés se ajustan, ya no puedo salir de esas tasas. Eh, y bueno, independientemente a que si el Banco Central dice voy a levantar 0,25 puntos porcentuales la tasa de interés, no hace que sea muy oneroso, muy cara el acceso a crédito aún. Es decir, hay un cierto grado de tolerancia a las variaciones del precio del dinero. Estimula y fomenta el ahorro. ¿Por qué? Porque a medida que hay demanda de crédito, los bancos lo que hacen es mejoran la rentabilidad de las captaciones a modo de poder atender eso. Eso es el mercado de alto nivel de ahorro. Paraguay por ahora todavía tiene que acudir a financiamientos. Actualmente incluso no solamente son financiamientos externos, sino también ya se está utilizando un financiamiento interno porque, por ejemplo, eh, la AFD, voy a ponerlo aquí, la AFD, Agencia Financiera de Desarrollo,
¿Qué es lo que hace? Emite bonos. Emite bonos, a bonos internos para poder dar créditos. Créditos para la vivienda, créditos para construcción, etcétera, para inversiones también. Eh, y eso hace que no solamente las personas decidan poner su dinero en el mercado, en el mercado bancario, o sea, en los bancos, sino también lo hacen en el mercado de capitales. Y eso interactúa. Entonces, ejemplo, la AFD y los bancos mismos, las entidades financieras del primer piso, financieras, hacen emisiones de títulos para captar fondos. ¿Por qué eso sucede? Porque hay una diversidad de mercados. Está el mercado de capitales, el mercado financiero. Muchas veces eh, las captaciones son de corto plazo, entonces deben hacer como una interacción entre todo lo que es la captación y el mercado de créditos y de capitales para poder seguir ofreciendo productos de crédito para las personas y para las entidades físicas. La importancia, la importancia de los bancos en la economía y primer punto es por la intermediación que ellos hacen, que básicamente canalizan esos fondos y nivelan las necesidades de financiamiento en, en la economía, no solamente en los mercados, en la economía en sí. Por las operaciones y servicios que ofrecen y obviamente eh, por la incidencia que tienen en las transacciones o en las variaciones cíclicas que vimos al principio de nuestro proceso o nuestra clase de hoy. ¿Por qué? Porque a través de los bancos, si hay una recesión, yo puedo reducir las rigidez de los créditos y puedo hacer que el consumo, porque le doy crédito a las personas a baja tasa de interés a largo plazo, y eso hace que, por ejemplo, las crisis sean más llevaderas, porque mi consumo puedo mantener, eh, las inversiones se pueden mantener y preparar la economía para cuando se vuelva a recuperar. Es lo que más o menos pasó en la pandemia. Es por ello que los bancos o los gobiernos se preocupan mucho por el mercado financiero y crean, por ejemplo, los fondos de garantía de depósitos para que los depósitos no se pierdan hasta cierto nivel. Se crean fondos para poder garantizar eso y que los bancos no quedan descubiertos en cualquier problema que tengan, ya sean coyunturales o de liquidez interna. Dentro de las fuentes de financiamiento, la interna y la externa, la interna tenemos la reinversión de utilidades, la venta de activos, los incrementos de capitales y otros que pueden ser incluso lo que puede pasar en reformas del activo, en venta de activos de corto plazo, entre otros. Y las externas, empezamos por el crédito bancario, las emisiones que ya estamos hablando, la, las cuentas por pagar, ¿por qué? Porque tomo con proveedores, etcétera, y cualquier otra combinación que se pueda tener. Entonces, el crédito básicamente va a tener diferentes acepciones y una de ellas puede ser las operaciones de préstamos con recursos financieros en el cual se tiene confianza y el análisis en el cual se hace al sujeto de crédito
se basa en la promesa de hacer los pagos conforme a su generación. Por ello que los bancos hacen un análisis según el destino del crédito y según el carácter o la composición financiera del sujeto de crédito. Entonces, conceder un crédito básicamente significa adelantar fondos, otorgar a un plazo para un pago exigible. Y ese, desde el punto de vista jurídico, lo que se hace es, se genera un compromiso donde el crédito puede considerarse como un préstamo o como una venta a plazo. Entonces, ese crédito proviene de lo que se denomina como confianza y no existe una sola definición por la cual podemos decir o generalizar que es la entrega de un valor, sea dinero, sea mercancía, etcétera. En este caso siempre hablamos de dinero. Y sobre la base de la confianza se genera esta transacción. Obviamente que no es una confianza ciega, sino es como lo dije, es el análisis que se hace por el sujeto de crédito y muchas veces se pide o el banco pide una garantía a modo de poder contrarrestar también su exposición. Eh, la solicitud o el otorgamiento de garantías básicamente se basa en la exposición que tiene el banco al momento de dar el crédito. Entonces, él tiene su activo, tiene su pasivo. Aquí en el pasivo están los ahorros. Voy a escribirlo para que quede mucho mejor. Los ahorros que captó de los ahorristas, obviamente. Y por el otro lado está los créditos, las concesiones. Entonces, él tiene que responder el riesgo que puede tener en base a esto. ¿Por qué? Porque primero aquí tiene esto que cumplir con su ahorrista y aquí tiene que generar efectivo, tiene que generar liquidez. Eh, entonces, a medida que esta composición de lo que es el ahorro o eh, el rendimiento que tiene que generar estos ahorros, y esto está relacionado con el plazo que tienen estos ahorros, por ejemplo, el plazo que se comprometió el banco fue de 2 años, supongamos, estos ahorros, 2 años, y él da crédito a 5 años. Es uno de los factores que va a hacer que él pida una garantía hipotecaria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque él tiene que volver a cubrir este diferencial de 3 años frente a estos ahorros. Estamos hablando solamente de un caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Empieza a gestionar su liquidez a modo de que cuando este ahorro se quiera retirar, por más que él tenga a 5 años, lo pueda responder sin ningún problema. Uno de los componentes es el plazo. Otro de los componentes en el análisis tiene que ver con la posición financiera que tiene, esto es lo que estaba diciendo, no, no lo cambié, que tiene el sujeto de crédito, que puede ser su generación de liquidez, que tiene que ver con el flujo de caja. Voy a hacerlo aquí. Donde lo que vamos a tener es un periodo de flujo de caja. Vamos a suponer siempre que sea anual. 2, 3.
4 y 5, donde tiene que devolver, supongamos, al quinto año, pero la expectativa o el riesgo de generar este flujo de caja al quinto periodo y que pueda devolver la cantidad que prestó aquí es alta, es decir, el riesgo es alto, entonces pide esa garantía para poder eh, reducir la razón riesgo liquidez. Eh, Eso no significa que el banco sí o sí quiere el bien que está hipotecado. Lo que hace es tratar de reducir esa exposición que tiene frente al sujeto de crédito. Más nada. Entonces, lo que trata de hacer entonces es tener las informaciones suficientes para analizar la exposición temporal y de riesgo de liquidez del sujeto de crédito, y en base a eso va gestionando la administración del riesgo. Porque hay una regulación, que ya lo vimos nosotros también, en lo que es la ley de banco, que dice, bueno, si vos estás dando mucho crédito y tu capital no es lo suficiente, vos tenés que aumentar capital. Si el banco no tiene cómo aumentar el capital a través de sus activos, pues entonces también va a ser un problema para él hacer frente a eso. Es por ello que también pide esa garantía. Entonces el crédito tiene funciones básicas como obtener incremento de consumo, lo habíamos dicho, el fomento del uso de todo tipo de servicios. A veces se da créditos específicos para ciertos sectores, entonces hay como un impulso para ese sector. Se le da, por ejemplo, al sector agropecuario, al sector ganadero, hay ciertas tasas que le hacen o ciertas condiciones que le dan un impulso o mayor cantidad de crédito. ¿Qué es lo que se espera que con un crédito o con políticas de créditos que la economía tenga un efecto multiplicador a través del consumo y la producción y que se pueda mejorar las condiciones económicas de todos los sectores? Entonces, cuando se otorga un crédito, lo que se hace es se analiza. Se trata que ese crédito sea lo menos riesgoso posible o que esté cubierto, y obviamente depende del monto que se, que se otorga para, para poder pedir más o menos garantía. Veamos algunos factores más aparte del tiempo y la administración del riesgo que implica esa o qué variables se tiene que tener en cuenta para poder, o que el banco tiene en cuenta para poder gestionar sus riesgos, ¿no? Ok, voy a borrar esto. Entonces, dentro de las variables, primero que tiene que hacer el banco es saber las tasas de interés de mercado. Eh, el Banco Central, obviamente, genera sus reportes de tasa de interés, pero eh, las tasas de interés de mercado no solamente tienen que ser las tasas de interés local, sino también la internacional, para que eso se pueda ajustar conforme, porque luego él tiene que hacer frente a la rentabilidad de ahorro, y si sus tasas de interés no están en línea con el comportamiento del mercado, va a tener un desfasaje en su respuesta a lo que va evolucionando el mercado. Después están los cobros de comisiones. Cobros de comisiones. Y las comisiones pueden ser comisiones de transacción, comisiones administrativas, es decir, el mercado bancario tiene una tabla en la cual va generando eso conforme a los tipos de operación que va haciendo.
Destinos de los recursos, es decir, para qué se quiere el crédito, destino de los créditos. ¿Por qué necesitas saber esto? Para evaluar el riesgo. Si es un financiamiento, la viabilidad de inversión, estoy diciendo, un financiamiento de inversión, necesita evaluar la viabilidad del proyecto al cual se va a generar. El otro punto, la capacidad de pago de la persona física que se está dando el crédito. Y en eso se incluye la situación financiera presente también. Vamos a ponerlo ahí. Capacidad de pago y situación financiera presente. A partir de estas variables se empieza a analizar las garantías, en el cual va a estar vinculada a la operación. Y las garantías pueden ser a sola firma, de codeudora y garantías reales. Y se genera en base a esto se genera un expediente, obviamente, en base a todo esto, una carpeta bancaria en el cual se genera el crédito en sí, más que nada. Entonces, existen diversos análisis donde existen diversos métodos que podemos resumirlo en tres aspectos, básicamente. Ponerlo aquí. Eh, Uno sería el método de las 8C. A ver lo que es. El método de la capacidad financiera. Método de la capacidad financiera. Y el otro sería el método de análisis discriminante. Método de análisis discriminante. Ok, veamos cada uno de ellos entonces. El método de las 8C básicamente es un procedimiento y en el cual se evalúa y se determina el grado de riesgo de crédito para conocer eh, básicamente eh, el carácter, la capacidad, el capital, los colaterales, la cobertura, la consistencia y la categoría del que va a prestar. Algunos solamente dicen 4C porque está el carácter, la confianza, el capital y la capacidad de pago. Eso ya depende, a uno lo resumen más. El método de la capacidad financiera y en este método básicamente lo que se estudia sería la capacidad financiera o la capacidad de capital de trabajo mínimo que debe tener el cliente al cual se le otorga el crédito. Si todo eso que se le va a otorgar va a ser acorde a la posición que está en la actualidad y que se espera que tenga en base al crédito. Y el análisis discriminante lo que, lo que hace básicamente es relaciona la variable dependiente no métrica, un conjunto de variables independientes. Por ejemplo, las características, son un poco más para que se vea.
Las características del perfil del cliente, qué tanto eh, se fue comportando conforme al pago de sus operaciones, si tiene un historial o el comportamiento de su historial en el mercado, eh, distintas variables que le va a permitir a la entidad financiera ir generando un perfil de cliente. Eso es básicamente lo que busca. Que ese perfil del cliente le permita desarrollar eh, ciertos parámetros para poder decir, bueno, este cliente va a poder pagar o tiene eh, mucha probabilidad para hacer el cumplimiento, básicamente. Entonces, estos tres formas de analizar lo- el perfil o la capacidad o la gestión de riesgos en el momento de dar crédito. También existen otras visiones donde están, por ejemplo, la conducta del prestatario, la capacidad histórica de pago, ya lo habíamos dicho también. Y el otro punto que no deja de ser importante sería la capacidad de endeudamiento. Y dependiendo de si es una empresa, si es una persona física, se puede aplicar este tercer factor. Un poquito. Capacidad de endeudamiento. ¿Cómo se ve la capacidad de endeudamiento de una entidad, de un sujeto de crédito? Y el primer factor es ver si tiene la solidez en su estructura financiera, si es una empresa, eh, para poder hacer frente al crédito. Por ejemplo, si tiene los recursos en su giro principal, a través del análisis cuantitativo, financiero, entre otros, que permita ver eh, si tiene liquidez, si tiene apalancamiento, rentabilidad y si es eficiente en la generación de esos factores. Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? Y básicamente lo que se ve es la capacidad del negocio o del sujeto de crédito, no solamente tiene que ser una empresa. Vamos a ver exactamente cómo se hace eso para poder dar retorno al crédito. El otro punto es que se ve el perfil del cliente. Y aquí se usa cualquiera de los métodos que estamos viendo más arriba. Y el otro es básicamente la situación de la industria. Y esto es un factor, estos tres puntos son muy relevantes porque yo puedo decir que esto aquí, la capacidad de negocio, está muy bueno, el proyecto está súper bien, como para llevarlo adelante, pero el perfil del cliente puede que no esté acorde porque sus socios están muy endeudados, la empresa tiene un alto nivel de apalancamiento eh, o tiene un historial muy, muy malo. O a su vez también el punto en que la industria en el cual se va a invertir o se va a financiar es una industria en el cual está en decadencia. Entonces eso me va a decir que por más que me diga el flujo que hay una capacidad buena del negocio, yo voy a tener que relacionar todo esto, mejor lo pongo así, todos estos tres aspectos para poder, o sea, el banco lo hace así, para poder ver si es un buen sujeto de crédito. ¿Por qué hace eso los bancos? Y
Punto principal, que hay una regulación que dice que tiene que evaluar la exposición del riesgo. ¿Por qué? Porque si no el banco va a ser reclasificado, o sea, va a pasar de categoría 1 a categoría 2, etcétera, incluso el cliente. Y los bancos no quieren que sus clientes esté reclasificado o tenga una baja calificación, porque bueno, eso le obliga en su contabilidad bancaria a tomar previsiones. Entonces, básicamente el banco eso no trata de evitar. Dentro de estos aspectos de capacidad de endeudamiento, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? El primer punto sería la liquidez. La liquidez eh, puede generar el- la persona sujeto de crédito, serían los ratios de liquidez, entre lo que es liquidez, razón ácida, etcétera. Igual se puede aplicar a personas físicas. Se trata de ver también la liquidez inmediata, que sería la prueba ácida, y todo lo que tenga que ver sobre los ciclos de caja. Dentro de la liquidez, eh, lo que es el ciclo de caja, tenemos la rotación de inventarios, rotación de cuentas por cobrar y la rotación de cuentas por pagar. Eso me va a permitir ver los ciclos de generación de efectivo de la entidad, de una empresa física o jurídica independiente. Posteriormente tengo que ver sobre el apalancamiento. Y en el apalancamiento tenemos el apalancamiento global. Veamos cómo se hace eso. Apalancamiento, sería así. Donde voy a tener que es el pasivo total dividido el capital contable. Voy a ponerlo aquí. Sería el pasivo total dividido el capital contable. Esto sería así. Ese sería mi apalancamiento total. Y el otro punto del apalancamiento sería el apalancamiento financiero o palanca financiera. La palanca financiera, donde es igual, hacerlo así, a lo que es el pasivo con costo y el capital contable, o sea, el pasivo a corto plazo sería. Y el capital contable. Eso sería siempre una razón. Ahí está. Posteriormente, la otra parte que tengo que ver sobre el perfil de cliente o lo que es la capacidad de endeudamiento sería la rentabilidad. La rentabilidad. Yo lo pondremos aquí. La rentabilidad.
Y en la rentabilidad tenemos el ROA, principalmente, ¿no? Y el ROE. Serían los principales. No, se puede tomar más ratio de rentabilidad. Donde el ROA sería la rentabilidad de activos y el ROE la rentabilidad sobre el patrimonio. Veamos aquí cómo se calcula cada uno de ellos. El ROA sería igual a utilidad neta dividido el activo total. Eso sería el ROA. Y el ROE sería igual a la utilidad neta dividido el capital contable. Así sería. Bien, eso sería con respecto a mi capacidad de endeudamiento. Después tendría que ver también algunos aspectos, como lo dijimos de la economía, los aspectos macroeconómicos que tengan que ver sobre el perfil, el crédito, la situación del negocio, la situación de la industria, el riesgo país, cómo se va a ir, por ejemplo, lo que tenga que ver sobre agronegocios, sí o sí se hace eso, si es una pyme tal vez. Está mucho más blindada, pero son las cuestiones que se tienen en cuenta. Dentro de la situación del negocio se ve la fuente primaria de pago y la fuente alterna de pago. Por lo general se ve el flujo de la empresa. La fuente alterna sería si va a financiar una nueva línea de negocio, a ver si eso cómo se va, si va a funcionar o no va a funcionar. Y luego está las debilidades que puede tener el crédito, donde se ve si los accionistas, cuáles son su condición, si hay una respuesta eh, negativa respecto al mercado, si una empresa que cotiza o de servicios, si cómo está compuesto los pasivos o los activos corrientes, cuál es la fortaleza estratégica de la empresa, el famoso FOA, la composición o la opinión que tienen las auditorías respecto a los estados financieros. Es decir, se van viendo los factores cuasi cualitativos, porque todavía hay cuestiones cualitativas allí, eh, respecto a los factores gerenciales, a los factores financieros, industriales, factores de negocio propiamente dicho, eh, que va generando como un conjunto de información. O sea, lo que se hace es, tengo en una parte como un círculo, vamos a ponerlo aquí, voy a tener todo lo que es los factores gerenciales, puedo tener todo lo que son los factores financieros, posteriormente tengo los factores industriales, los factores de negocio, del negocio propiamente dicho,
Y tengo que hacer un factor de seguimiento y de otorgamiento de crédito, de su comportamiento en el mercado. Que, me, que todo esto que estamos viendo serían el reconocimiento de las debilidades del crédito. Eso básicamente es lo que engloba el análisis que hacen las entidades financieras para poder decir si este crédito se va a otorgar o no se va a otorgar. Muchas veces eso se rechaza o incluso se aprueba con debilidades y se decide qué tipo de garantía se va a dar, ¿no? Para poder otorgar o no el crédito. Luego tenemos las clasificaciones de los créditos, según la necesidad que se puede presentar, eh, se empieza a tener los tipos de créditos que hay. Clasificación de los créditos. Y los créditos pueden ser créditos individuales, créditos mercantiles, créditos bancarios, créditos industriales de mediano plazo, créditos de largo plazo, créditos de inversiones, créditos de mercado abierto, agrícola, crédito de exportación. Y se vuelven a subdividir todos esos tipos de créditos que, a modo de solamente citarlos, podemos ver los créditos mercantiles de corto plazo, que pueden ser el descuento, la apertura de crédito, los préstamos directos, los préstamos personales, las tarjetas de crédito, los créditos de comentario, el reporto, la carta de crédito. Esos son todos créditos mercantiles de corto plazo. Entonces, tenemos un primer crédito, que son los créditos de corto plazo, para dar una clasificación globalizada, donde esto se puede dividir en corto plazo y largo plazo. En el corto plazo, lo que estábamos hablando, está también el crédito comercial bancario. Podemos hacer una subclasificación entre corto y largo plazo, el mediano plazo, de 3 5 años. Eh, y dentro de ese mediano y largo plazo, nuevamente están los créditos según las características, hipotecario, agrícola, de inversión, factoraje, entre otros, que ustedes van a poder ver los detalles también en los materiales que les voy a compartir. En esa clasificación nuevamente se aplica todo lo que estábamos viendo sobre los factores que se tienen en cuenta para poder ver si ese crédito clasifica o no dentro de las características de bajo riesgo o alto riesgo, a modo de que el inversionista, o en este caso el banco, no esté muy expuesto al riesgo o lo pueda mitigar. Por eso, por ejemplo, contrata seguros, pide garantías o incluso rechaza el crédito. Eso ya depende del resultado del análisis que se haga. Bien, eso sería en grandes rasgos entonces lo que es el mercado de crédito, mercado crediticio, en las entidades financieras que atañe a nuestro contenido programático. Aquí lo que va a faltar, que lo vamos a hacer en la clase siguiente, es la parte de análisis eh, financiero, que tal vez ustedes ya lo dieron, que está basado más en matemática financiera. Pero vamos a hacer un repaso rápido al inicio de la siguiente sesión. Y luego vamos a pasar al siguiente punto, que es nuestro contenido programático. A modo de redondear, no nada más esto. Ok, ¿qué les parece entonces si lo dejamos hasta allí? Y nos vemos en la siguiente sesión.